cosas que hagan, ¿no? Digamos. Ya. A ver, vamos a comenzar con esta parte de, todavía no los criterios, sino algunas propiedades que vamos a utilizar para los problemas de repente que se nos presentan con módulo, ¿no? Módulo, divisibilidad, múltiplos, múltiplos, una suma, múltiplos en una resta. También se nos pueden presentar así. ¿Ya? A ver, aquí tenemos las propiedades que vamos a utilizar. ¿Ya? Obviamente, hay una serie de propiedades. Acá yo lo voy a separar todo con esto, con el número 1. Suma de múltiplos, si tengo múltiplo de 7 más múltiplo de 7, eso de ahí es un número múltiplo de 7, ¿no? N pertenece a los números naturales, a los números enteros positivos. Si yo también, hay también la resta, ¿no? Tengo múltiplo de 5 menos múltiplo de 5, eso de ahí no es 0, eso de ahí es múltiplo de 5, ¿no? Claro, porque 0 me va a salir también es un múltiplo de 5. Cuando tenga K por N, ese N lo absorbe, puede ingresar y es absorbido, ¿ya? Tipo Goku, así cuando veías tu infancia. Es absorbido. El K no le afecta en nada, sigue siendo múltiplo de N. Claro, pues, ¿no? Si yo tengo 7 multiplicado por el múltiplo de 5, eso me va a salir 35, por ejemplo, y 35 múltiplo de 5, ¿no? Ya. 7, bueno, 7 por 5, bueno. Y cuando yo tengo elevado, también, ¿no? Si yo tengo 3 elevado a la quinta, esto me va a salir un múltiplo de 3. N y K pertenecen a los números enteros. ¿Está bien? Esas 4 propiedades es de manera básica. Esas 4 propiedades. La número 2. La número 2. Así lo vamos a enumerar, ¿ya? La número 2. ¿Qué quiere decir la número 2? Bueno, obviamente cuando yo hago la descomposición polinómica, esto de aquí, obviamente que es así, ¿no? Si pongo 3, 2, 4, 1 en base 5, esto de aquí es 3 por 5 al cubo más 2 por 5 al cuadrado más 4 por 5 más 1. Como todo esto de aquí está multiplicado por 5, todos tienen múltiplo de 5, se puede escribir múltiplo de 5 más el último número, más 1, ¿no? Y esa es justamente la propiedad, ¿no? La propiedad que estoy colocando ahí. Si yo tengo A, B, C, D en base de n, es el múltiplo de n más t. ¿No? Ah, sí. Se va a copiar solamente las fórmulas. Y viceversa también, ¿no? Cuando yo tengo de repente en otras bases, si yo quiero los dos últimos, entonces el n tiene que estar al cuadrado. O sea que si yo tengo, por ejemplo, 2, 3, 1, 4 en base 5, y yo quiero hasta el último, hasta los dos últimos, en este caso sería múltiplo de 5 al cuadrado, así se pone, más 1, 4 en base 5, ¿no? En base 5. Si yo quiero los dos últimos. Ya está. Y también, bueno, igualito, ¿no? Si yo quiero los tres últimos,
si yo quiero los tres últimos, aquí justamente, si yo quiero los tres últimos, va a ser n al cubo, y CDE, lo voy a agrandar un poquito, ¿ya? Lo voy a agrandar un poquito. Es una cosa que digamos que ya, ahí se ve mejor si quieren. Ya. Ahí está. ¿No? Si yo quiero los tres últimos, igualito, ¿no? N al cubo, múltiplo de N al cubo, y A, B, C, D, los tres últimos en la base, ¿no? Propiedad. La propiedad número 3, es, cuando tengo n más a, n más b, n más c, bueno, hasta aquí me sale si yo tuviera n más 2 multiplicado por múltiplo de n más 3 multiplicado por múltiplo de n más 4, sería en realidad múltiplo de n más 2 por 3 por 4, ¿no? Múltiplo de n más 24. Ya después nos fijamos qué valor puede ser n, ¿no? Esa es la propiedad número 3. ¿No? Aplicado varias veces, bastantes veces, ¿no? Ahí está. 3. La propiedad 4 es cuando todos tienen un mismo múltiplo, ¿no? N es igual, N, un número cualquiera, es múltiplo de A, es múltiplo de B y es múltiplo de C. Yo te puedo decir, N es múltiplo de 2, múltiplo de 3 y múltiplo de 4, entonces N va a ser igual al mínimo común múltiplo de 2, 3 y 4. En realidad debe ser múltiplo de 2, 3 y 4. Y ya, pues 2, 3 y 4, el mínimo común múltiplo es 12. N va a ser múltiplo de 12. Y así, ¿no? Múltiplo de 2. Entonces, así. Y también, de repente por ahí se puede presentar, si, bueno, una consecuencia, ¿no? Una consecuencia. N, si es más R, más R, más R, siempre sea una misma cantidad, entonces casi igual que el anterior. Múltiplo de ABC más SR. Puede ser más o puede ser menos, pero todo con el mismo signo. O sea, si uno te dice ahí, por ejemplo, ponemos aquí. N, múltiplo de, así nomás, con 2. Con 2 también funciona. Más 3. A ver, más 4 voy a colocar. Más 4, más 4. Sería n, siempre tiene que ser lo mismo, o sea, tiene que ser lo mismo, 4 y 4. N sería mínimo común múltiplo de 7 y de 6, pero como es más 4, más 4. Mínimo común múltiplo sería de, ¿cuánto? A ver, 6 y 7, 42. Más 4, ¿no? Y así. Y la propiedad de Arquímedes, quiere decir, a ver, esto sería 5. La propiedad de Arquímedes quiere decir si un número, si hay una multiplicación de dos factores y uno de ellos no lo es, no tiene nada que ver, entonces el otro debe ser, ¿ya? Bueno,
Acá tengo, por ejemplo, 7ABC. Es múltiplo de 25. El 7 y el 25 no tienen nada en común, solamente la unidad. Entonces, por descarte, pues, ¿no? Si él no es múltiplo de 25, entonces, ¿qué quiere decir? Que él sí debe ser. Él debe ser múltiplo de 25. ¿Ya? Yo tengo 4 por n. Es múltiplo de 9. Múltiplo de 9. El 4 no es múltiplo de 9. Entonces, por descarte, n debe ser múltiplo de 9. ¿Ya? Eso lo propuso Arquímedes, así es que vamos a dejarlo con su mismo nombre. Vamos a dejarle su propiedad. Bueno, que obviamente se puede deducir fácilmente, ¿no? Si uno no lo es, el otro lo es, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad, ya sabes que es pura coincidencia. Si uno no lo es, el otro puede ser. Ya. Propiedad número 5 es la propiedad número de Arquímedes. Y la última es la 6, la propiedad aplicada al binomio de Newton. Claro, si yo tengo múltiplo de 5 más 3 y todo eso lo quiero elevar al cuadrado, cuando es positivo no hay ningún problema. Cuando es positivo no hay ningún problema. Cuando es negativo, bueno, cuando es positivo veamos. Esto aplicando el binomio al cuadrado, el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, así, ¿no? Primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Si te das cuenta, todos son múltiplos de 5. Y solamente me quedaría 3 al cuadrado. Y esa es la propiedad de la divisibilidad, del binomio, divisibilidad aplicada al binomio de Newton. Porque puede funcionar para 2, puede funcionar para 3, para 4, para 5, para 6, para cualquier número. ¿Ya? Al cubo también, a la cuarta también. Entonces, solamente cuando veamos múltiplos, puedes hacerlo así. Múltiplo de 5 más 2 al cubo. Recuerda solamente cuando es múltiplo, ¿ah? Después, profesor Utría, no quiero que venga, pero solo Chavo le estás enseñando otra cosa. Esto se aplicaba binomio al cubo y están aplicando binomio divisibilidad. No. Se aplica solamente cuando es divisibilidad. Cuando es X, Y, ahí aplicas, por favor, el binomio al cubo que te enseñó tu profesor. Sí, la fórmula nomás. Se copia la fórmula nomás. ¿O quieres que le ponga ejemplo todavía para que copies el ejemplo también? Estoy colocando solamente la fórmula. La fórmula sí tiene que estar en tu cuaderno. No. Nada que esté en el cuaderno, nada que esté en el libro. Colocando pura fórmula solamente. ¿Ya? Y el otro, obviamente, el otro es cuando es un negativo. Pueden ver, ¿no? O ya están abuelitas. ¿Pueden ver eso? Sí pueden ver, seguro. Ya está en el libro, dice, ¿no? Si estuviera en el libro. Uy, ¿qué se daría si te digo? Estudios. A ver. Chicos, cuando es negativo, solamente se aplica cuando es negativo. Cuando es negativo sí hay que tener cuidado. Si yo tengo un múltiplo de 5 menos 3 y yo lo quiero elevar al cuadrado, eso se convierte como si fueran positivos. Como es negativo y es par, positivo. Múltiplo de 5 más 3 elevado al cuadrado. Como es par, este número 2, como es par, entonces sería 3 al cuadrado. ¿Qué hubiera pasado si yo te hubiera dicho que era impar? O sea, ¿qué pasa si yo te hubiera dicho no al cuadrado, sino de repente hubiera sido a las 7? A las 7
Entonces, como es impar, hubiera sido negativo. Y 3 a la 7. ¿Ya? Ya después le haces otra vez binomio y bueno, ya ahí puedes ver una secuencia. Pero hasta el momento, cuando es negativo, esto sigue manteniéndose con negativo. ¿Ya? A ver, chicos, por favor, esto sí tiene que estar pura fórmula por lo menos en tu cuaderno. ¿Ya? No le he puesto con ejemplos cada uno todavía. Solamente la propiedad de Arquímedes le he puesto con ejemplos. La propiedad 2 me estaba olvidando. Si por ahí tienen un factor en común, si ambos tienen tercia, tercia, le puedes sacar y me queda el 5, ¿ya? Solamente cuando tienen los dos un mismo factor. ¿Ya? Eso es importante. Estoy resumiendo todo prácticamente, estoy resumiendo todo lo que teníamos que ver con las formas, ¿ya? A ver, sí, eso ahí en el cuaderno. A ver, porque si yo le digo que estudien, bastante van a estudiar. A lo mejor quiero verlo en el cuaderno. Chicos, ahora sí, pasemos a lo que es el libro. Los ejercicios del libro. ¿Ya? Divisibilidad 2. Intentemos, por favor, la pregunta número 1. Intentemos, por favor, la pregunta número 1. ¿Ya? Intentemos, por favor, la pregunta número 1. Una pequeña capturita, por favor, a eso. Una pequeña capturita. Una pequeña captura. Ya está. ¿Se deja tarea hoy día? ¿Qué me van a decir que sí? ¿Pero dónde está? El profesor no se va a olvidar de dejar tarea. ¿Dónde está el abogado? Por acá debe estar. Por acá debe estar. Listo, así que... ¿Ah? Acá está, acá está, acá está. Sí, hoy día, sí. Hoy día, sí. Sí, 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 sí. Estoy preparándote entonces. A ver, chicos. Avancemos el primer problema. Pregunta número 1. ¿Ya? Esto ya si lo vas a copiar en la tarde, lo copio. Pregunta número 1. ¿Cuál es el residuo que se obtiene al dividir entre 16? Entre 16. Entre 16. A ver. 2. A ver, por ahí. Veamos. Rodríguez. Ya sabes que solamente la resolución va en el cuaderno. ¿Ya? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo tenemos bueno, la fórmula, podríamos decir? A ver, entonces, ¿a qué es igual? ABC, no, ABB en C, ABB 6 en base 16. Yo lo puedo escribir como sería más la última cifra, más la última cifra.
sería múltiplo de 16, múltiplo de 16 más 6. El otro, las dos últimas cifras, pero recuerda que esto de aquí es múltiplo, perdón, ya no es con n, va a ser 4 al cuadrado más 1, 3 en base 4, ¿no? Así era, ¿no? Así. ¿Está bien? Y el otro sería también, ¿no? PQ ya no interviene. Los dos últimas cifras. Sería 8 al cuadrado más 1, 5 en base 8. Así, ¿no? Ya está. Bueno, el primero sí ya está acomodadito. Múltiplo de 16 más 6. Ah, recuerda, te están pidiendo el residuo que se obtiene al dividir entre 16. Entonces todo lo vamos a dejar como múltiplo de 16. Es más, se acomodó solito. 4 al cuadrado, 16. Múltiplo de 16 más. ¿Aquí cuánto sería? 1 por 4, 4 más 3, 7. 7. Y aquí 8 al cuadrado, 64. 64 ya es múltiplo de 16 también, ¿no? Más, aquí es 13. 8 por 1, 8, 13. A ver, ¿a qué es igual? Múltiplo de 16 por la propiedad, se multiplican los 3, él y él, se multiplican los 3, múltiplo de 16 más el producto. 6 por 7 por 13. ¿Cuánto vale 6 por 7 por 13? Por ahí, 6 por 7 por 13. Ya está. Más 42 por 13. ¿Cuánto vale 42 por 13? ¿No? 42 por 13. 6. O 42 también lo puedo descomponer, ¿no? 42, 16, 32. Pero ya es igual, bueno. 42, 6, 12, 42. 6, 4, 5. Entre 16, acá me sale por 546. A es igual. 546 entre 16. ¿Cuánto es ahí? 3, 48, ¿no? 48, 6, 6. Y de ahí sale 42, 32. Otra vez 48. Perdón, 3. 48. 8, 5, 10. No. ¿Cuánto me sobra? 2, ¿no? Así es. La división sería múltiplo de 16 más 2. Claro, dividiéndolo, sale múltiplo de 16 más 2. Ya, es una operación, ¿no? A ver, pregunta número 2. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Dice,
¿Cuántos números de la sucesión dejan como residuo por exceso? Dejan como residuo por exceso eh, igual a 1 al dividirlo entre 11. Samila, estás aquí. Ya. Ujú. Ya. A ver, chicos, entonces veamos cómo se hace la secuencia. Aquí está más 8, más 8 y más 8. Más 8, más 8, más 8, más 8, más 8. Vamos a hallar el término enésimo. 8, 8, 8. El término enésimo. ¿Cómo era? Término 1 más n menos 1 por la razón. Término enésimo es 7 más n menos 1 por la razón. La razón es 8. A ver, término n sería 8n, 8n, ¿estás? 8n menos 1, ¿ya? 8n menos 1. Hasta ahí estamos. Este es el término enésimo. Cualquier término está de esta forma. ¿Qué me dicen? Ese término tiene que ser, eh, ese término enésimo tiene que ser, números dejan como residuo por exceso, igual a dividirlo entre 11. Claro, mira, a ver, te explico así. El término enésimo, cuando lo divida entre 11, el residuo por defecto, bueno, el residuo por defecto y el residuo por exceso, ¿te acuerdas? El residuo por defecto, por exceso quiero, por defecto acá sería, y por exceso aquí sería 1. Esto de aquí es por exceso. El otro sería por defecto. Por defecto ya sabes que sería 10, ¿no? Acá sería 10. Porque la suma de los... Esto te estoy diciendo. Ah, entonces, ¿cómo se colocaba también así? ¿Cómo se colocaba el término? Perdón. ¿Cómo se colocaba el término? Término n sería múltiplo de 11, como quiero que sea por exceso, menos 1. Entonces, igualo los dos. A ver. Sería múltiplo de 11, o sea, 11k menos 1 debe ser igual a 8n menos 1. Término enésimo, término enésimo. El menos 1 y el menos 1 se va, o sea, 8n es igual a 11k. ¿No? ¿Qué quiere decir? Que los n's deben ser igual al múltiplo de 11. Bueno, 11, 11k, por no ponerle 11k, pues, ¿no? Múltiplo de 11. Entonces, n, ¿qué valores puede tomar? N puede tomar, n puede tomar el mismo 11, ¿qué más? 22, 33, pero así hasta qué número, hasta qué número. ¿Cuántos números hay en primer lugar? N, ¿cuánto sería? N no sería desde el 1. N podría ser. N podría. ¿Dónde está? Por acá. N puede ser desde el 1, 2, 3, ¿hasta qué número? Hasta un número antes del 99. Del 99. 399. ¿Cómo sería? A ver, 399. N sería el menor que 399.
N tendría que ser, para ¿eh? N tendría que ser menor que 50. Claro, porque sería 8 por 5, 8 por 50, 400, menos 1, 399. Ahí está. Entonces, N podría ser, aquí solamente los valores que me dan como resultado esa propiedad, el 11, el 22, el 33 y el 44. Ahí está. El 55 ya no, porque pasaría del 50. ¿Ya? A ver. Entonces, voy a ordenarlo un poquito. A ver, entonces te repito nuevamente. La pregunta es, ¿cuántos números de la sucesión dejan como residuo por exceso igual a 1? Al dividirlo entre 11. Primero se halla el término enésimo. El término enésimo. ¿Ya? Se halla primero el término enésimo. Luego de que haya ese término enésimo, recuerda también de pasada de que n puede ser de 1 hasta el 50, ¿no? Claro, porque sería 50, 58 por 50, 400 menos 1, 399, como le están colocando aquí, ¿no? Y la propiedad decía, ¿cuántos números son al dividirlo entre 11? Me dan como residuo por exceso. Tú sabes que por defecto y por exceso se puede escribir una división. Y por exceso es múltiplo de 11 menos 1, menos el residuo, ¿no? Y ya, pues, los dos términos tienen que ser iguales. El rectángulo de rojo y el rectángulo de verde. Estos dos deben ser iguales. Entonces, término enésimo, ambos los dos tienen que ser lo mismo. Lo igualo, eso quiere decir que es múltiplo de 11, entonces n puede ser 11, 22, 33, 44. Por lo tanto, solamente asumo que son 4 valores. O sea, 4 números de... ¿Ya? 4. Un poquito ya más operativo. Pero tiene sus cositas. Tiene sus cosas. ¿Ya? A ver, chicos. Si te has demorado al momento de copiarlo, por ahí, al final en recreo te voy a mandar el PDF, ¿ya? Para que lo copies ordenado en tu cuaderno. A ver. Ya. Pregunta 3. Pregunta 3. Voy a leerlo, a ver si alguien por ahí ve este tipo de problema. Creo que este problema sí es tipo, ¿no? Sea el mayor número entero comprendido entre 4.000 y 5.000, tal que al ser dividido entre 12, 20 y 15 dejan como residuo 1, 9 y 4 respectivamente. Calculen la suma de cifras de dicho número. Ya. Es un número que está comprendido entre esas dos cantidades, que al dividirlo entre 12, 20 y 15 me dejan como residuo 1, 9 y 4 respectivamente. Ya. A ver, vamos a ver la número 3. Ingresen, chicos, nuevamente, ya se va a cortar. Ingresen nuevamente.